Jerusalén Radio presenta el audiolibro El secreto del perdón del pecado y el nuevo nacimiento, en la voz de Fernando Chagoyán. En la Biblia hay muy buenas narraciones, pero también puedo leer algunas raras. ¿Cómo cuáles?, le volví a preguntar. Por ejemplo, las relaciones íntimas entre el suegro y la nuera, entre la hija y su propio padre y otras más. ¿Por qué fueron escritas en el libro santo? Amigos, ustedes conocen estos sucesos en la Biblia, ¿no es verdad? Judá se llevó a Tamar, que era su nuera, la cual tuvo un hijo. Lot tuvo relaciones íntimas con sus hijas, hermano con hermana, Amón y Tamar. A los pastores les hacen muchas preguntas. Recuerdo una. Pensaba que la Biblia era un libro sagrado, pero he visto narraciones muy raras. No las puedo leer porque me avergüenzo. Pastor, dígame, ¿por qué esas narraciones están en la Biblia? La verdad no es una pregunta fácil de contestar. Un día un maestro permitió que le hicieran unas preguntas en su clase. Si tienen algunas preguntas, háganlas, dijo el profesor. Maestro, ¿cuánto pelo tengo en mi cabeza? Muchacho travieso, haz preguntas solamente de los libros de texto que estamos estudiando. Ok. ¿Cuántas letras hay en nuestros textos? Si su pregunta hubiera sido como una de estas, yo no habría contestado. Pero él es el tipo de hombre que desecha todo lo que antes creía que era muy importante y llegó a ser un muy buen creyente. Yo no podía simplemente decir que no sabía. Esta era la situación más difícil en la cual un pastor podía estar. Oré por un segundo para que me ayudara el Señor. Señor, soy tan tonto que no puedo contestar su pregunta. Por favor, dame la sabiduría para contestarle. Este Señor realmente quiere saber. El Señor fue lo suficientemente bueno para darme una respuesta inmediatamente. Señor Cho, le comenté, es por eso que la Biblia es diferente a los otros libros. ¿Usted quiere decirme que esas narraciones raras hacen que la Biblia sea superior a los otros libros? Me preguntó. Escuche, déjeme explicarle. Supongamos que yo muriera y mis estudiantes, los compañeros pastores o mis hijos escribieran un libro sobre mi vida. Yo querría que ellos en lo posible escribieran que hice solamente cosas buenas, a pesar de que yo también hice cosas malas. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Ellos deberían tratar de esconder mis malas acciones lo más posible. La Biblia, sin embargo, es llamada el espejo de nuestras mentes. En efecto, la Biblia revela nuestros corazones exactamente de la manera como son. La gente lujuriosa pretende aparentar ser caballerosa, amable y decir «hola» con una sonrisa en sus labios. Podemos encontrar muchas clases de narraciones, incluyendo algunas muy sucias en la Biblia. Eso muestra lo que son nuestras mentes. No creo que usted tenga relaciones íntimas con los miembros de su familia, sin embargo, todos nosotros tenemos lujuria en nuestros corazones. La Biblia quiere descubrir nuestras mentes y quiere que nosotros lo reconozcamos. La Biblia no lo mencionaría si no fuera así. La Biblia habla de eso porque estamos llenos de cosas sucias. El señor Cho comentó después de mi explicación. Maravilloso. La Biblia es realmente un libro veraz. Confucio habló solamente de cosas buenas como la dignidad o el honor. La Biblia es veraz. Desde entonces, él ha estado leyendo la Biblia con mayor sinceridad. Amigos, no estoy hablando de cómo construimos nuestro templo. Tampoco estoy hablando del plan de crecimiento de la iglesia. Estoy hablando sobre los problemas que hay en nuestros corazones. Me gustaría mostrarles una radiografía de sus corazones, pues no es fácil de explicar cómo son. En la primera noche de esta campaña, después de la prédica, un estudiante se me acercó y me preguntó, «Pastor, ¿qué es el pecado? ¿Podría explicarme qué es?» Le di varias ilustraciones con el fin de que lo entendiera. ¿Cómo puede ser la forma de esos pecados? Bueno, no es fácil entenderlo, le dije, porque no se pueden ver con nuestros ojos. Pero una cosa sí está clara, que todo el mundo tiene pecado. Si pudiéramos ver los pecados físicamente, todos podrían entenderlo fácilmente.
Por ejemplo, cuando colocamos una pequeña gota de sangre de un paciente que tiene fiebre tifoidea en un microscopio, podemos ver una gran cantidad de bacilos moviéndose alrededor. Desafortunadamente, el pecado no puede detectarse con rayos X o con algún análisis de sangre. De igual manera, después de que nuestros pecados son quitados, no hay una evidencia física de ello. Sin embargo, somos suficientemente bendecidos por tener algo que pueda dar testimonio, y es nada menos que la palabra de Dios. La gente hoy en día no confía en la palabra de Dios para revisar si ha sido limpia de su pecado. Mucha gente tiene la fe equivocada. Ellos creen que son salvos de sus pecados cuando oran, hablan en lenguas, profetizan o sienten algo caliente en sus corazones. Eso es superstición. Deberíamos de saber que la superstición anda en las iglesias. Sentirse bien no significa el perdón. Tampoco sentirse mal no significa el no perdón. Debemos saber cómo ser limpios del pecado a pesar de nuestros sentimientos. ¿Entiende usted? Amigos, el Señor quiere lavarnos de todos nuestros pecados. También nos muestra el proceso completo de cómo ser limpios del pecado tan lógica y claramente que cualquiera que recibe el Evangelio debería exclamar: ¡ajá! Es por eso que nos dio los 66 libros de la Biblia. Ya que el hombre natural no tiene la habilidad de entender la Biblia por sí mismo para su salvación, él necesita maestros que conozcan la Biblia y que puedan explicarle el Evangelio. Son los pastores los que hacen este trabajo, los pastores que han vuelto a nacer, que han experimentado el perdón del pecado y el nuevo nacimiento. Cuando usted es limpio de pecado, viene a ser una persona nueva. Entonces le empezará a gustar la palabra como la miel. Vivirá una nueva vida llena de amor, gozo y paz. Cuando le pedimos a una persona que no ha sido limpia de sus pecados, no robe, dé diezmo o lea la Biblia todos los días, estas peticiones no pueden ser más que una carga para ella y nunca podrá cambiar fundamentalmente. Los hermanos y hermanas que nacieron de nuevo en esta campaña se sienten totalmente diferentes por medio de la virtud del Espíritu Santo. Gracias a Dios, tenemos alguna gente nueva que lo está experimentando con nosotros esta noche. Pudieron encontrarse totalmente cambiados desde la noche anterior. Es por eso que la redención y el nuevo nacimiento son tan importantes. En otras palabras, definitivamente, la perfecta y completa purificación de todos sus pecados es un deber. Tuve la oportunidad de echarle un vistazo a este auditorio el otro día. Es uno de los mejores edificios en esta área. Estaba muy impresionado con este grandioso edificio. Dicen que se construyó para predicar el Evangelio y para la educación de los jóvenes estudiantes de Pusan. Gracias a Dios por darme la oportunidad de predicar en un edificio tan agradable. Amigos, este micrófono está funcionando muy bien y tiene muy buen sonido, ¿no es verdad? El amplificador debe ser excelente. Sea lo que sea, ¿puede este micrófono emitir un sonido si en alguna parte del cordón de electricidad entre el micrófono y el amplificador fuera cortado? No, no se puede. ¿Qué se haría en este caso? Se tendría que llamar a un electricista para que lo vuelva a conectar y que vuelva a sonar igual. De la misma manera, usted será cambiado una vez que el Espíritu Santo entra en su corazón. Si usted todavía ama las cosas del mundo y anda tras la vida carnal, algo anda mal. Cuando se quita el obstáculo, desde ese momento podemos caminar con Jesús, ya que la bendición es así. Invitamos a las personas todas las noches después del sermón para platicar. ¿Por qué es necesario? Nos encontramos en un hospital donde podemos ver a unos médicos. Un médico tiene muchos pacientes por atender. ¿Puede solamente recetarles aspirina y luego dejarlos ir? No, él no puede hacer eso. No importa qué tan ocupado pueda estar, él tiene que revisarlos uno por uno. Cuando yo tengo una campaña evangelística, nunca se me olvida llegar con 40 o 50 compañeros pastores para darles recetas de acuerdo a los síntomas de los pecados. Podemos encontrar muchos versículos que mencionan la redención en la Biblia, pero voy a hablar de uno solo por causa de tiempo tan limitado que tenemos esta noche. Sin embargo, este debería de ser más que suficiente para ser salvo.
En los días del Antiguo Testamento, después del Éxodo, los israelitas construyeron el tabernáculo. Moisés era su guía. Ahora veamos Hebreos en el capítulo 8, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole: Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Cuando usted lee los versículos anteriores, es difícil entender, ¿no es verdad? Aquí podemos ver dos tabernáculos. Ahora miremos la segunda mitad del versículo 1 y el versículo 2. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Podemos encontrar las palabras santuario y tabernáculo en el versículo 2. ¿Cuál es el adjetivo para la palabra tabernáculo? El tabernáculo del cielo es el verdadero tabernáculo. ¿Lo hizo el hombre o lo hizo Dios? Sí, Dios lo hizo. Veamos el versículo 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Ahora entendemos que hay dos altares, dos santuarios, dos tabernáculos, dos templos. Amigos, ¿alguna vez han oído de que hay dos templos? Algunas personas podrían pensar que hay mucho más que dos templos aún en esta ciudad. Pero aquí hablamos de otro tema. Hay dos santuarios para la ofrenda, uno de los cuales está en el cielo. Amigos, allí en el cielo hay un altar y un santuario que no son hechos por el hombre, y cuando los israelitas entraron en el desierto, hicieron otro altar y otro santuario. A Moisés se le llamó para este trabajo. Moisés, aquí estoy, Señor. Sube al monte Sinaí. Él subió. ¿Usted vio la película Los 10 Mandamientos? Dios le dio las dos tablas con los mandamientos. Cuando Moisés esperó durante 40 días y 40 noches sin alimento y sin agua, Dios le mostró el tabernáculo en el cielo. Él vio el altar, la mesa, el arca del pacto, la fuente y lo demás, cuando Dios le ordenó lo que está en Hebreos, capítulo 8, versículo 5. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole: Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Con estos versículos sabemos que Dios le ordenó a Moisés que construyera un tabernáculo, un arca y un altar como los que vio en el cielo. Así que él hizo el tabernáculo en la tierra. Ahora, ¿dónde se encuentra el original? En el cielo. El que hizo era una copia. Eso quería decir que los israelitas ofrecían sacrificios por sus pecados como la figura o sombra del altar verdadero. Los sacerdotes mataban los machos cabríos y rociaban la sangre. Déjeme explicarle cómo fueron redimidos sus pecados por medio de la ayuda de los sacrificios. Por favor, encuentre Levítico capítulo 4 del versículo 27 al versículo 31. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego, con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote le hará arder sobre el altar
en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él, y será perdonado. Podemos ver en el Antiguo Testamento la palabra altar como el lugar para la ofrenda encendida, que era el lugar en el tabernáculo para el sacrificio. ¿Era adecuado que ellos ofrecieran sacrificios en cualquier lugar como en las calles o en las montañas? De ninguna manera. Sin ninguna excepción, ellos tenían que ir al altar para ofrendar. Ahora les voy a explicar cómo fueron perdonados sus pecados en el altar de la manera tan fácil como me sea posible. Quiero que un hermano y una hermana pasen por aquí. Lo que estoy diciendo ahora es tan importante que ustedes necesitan poner mucha atención. La forma en la que ellos recibían el perdón de los pecados se menciona en los versículos que acabamos de leer. Supongamos que este hermano pecó. Por favor, leamos juntos el versículo 27. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió. Lo que podemos aprender aquí es que no todo el mundo está calificado para esta expiación. El primer requisito es que uno tiene que ser pecador, pues solamente los pecadores pueden ser perdonados. El hombre limpio no necesita ninguna ofrenda. El segundo requisito es que debe ser consciente de su pecado. En otras palabras, él debe reconocer que es un pecador. Ahora, él está calificado y necesita una cabra sin defecto para ser sacrificada por su pecado, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Regresemos a los días del Antiguo Testamento, aproximadamente 3500 años antes de Cristo. Este hermano es el pecador que vino al sacerdote con una cabra sin mancha, que es la hermana. Sin mancha quiere decir limpia, perfecta, sin pecado. ¿Quién tiene pecado? ¿El hombre o la cabra? El hombre. ¿Sobre quién debe caer la ira de Dios? Sobre el pecador. Y el pecador dice: lo siento, cabrita, yo quiero que sea sacrificada en mi lugar por mi pecado. Es por eso que él fue al sacerdote con una cabra. Aunque tenemos un pecador y un chivo expiatorio sin mancha que sea adecuado para sacrificar, tendría que aceptarse como pecador. No puede haber castigo si no hay pecado. ¿Cómo entonces podemos transferir el pecado de él a la cabra? Si se pudiera ver el pecado como se ve un objeto, como una pluma o un abrigo, simplemente podríamos tirarlo o quitárnoslo. El único que puede ver el pecado es Dios. Veamos ahora los versículos 28 y 29. Dicen: luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación. La ofrenda de la expiación aquí viene siendo la cabra, y el pecador debe poner su mano sobre la ofrenda. ¿Por qué tiene el pecador que hacer eso? La electricidad se produce en una planta de energía y la conectamos con la línea de corriente eléctrica entre la planta y nuestro lugar para suplirnos de electricidad. ¿Cómo podemos transferir nuestros pecados a la ofrenda? En Levítico capítulo 16, versículo 21, dice que los pecados pueden ser transferidos al poner las manos sobre la cabeza de la ofrenda para la expiación. Es por eso que él pone las manos sobre la ofrenda, para que la cabra pueda ser sacrificada por el pecado. Ahora vamos a representar la ceremonia de la expiación. Yo soy el sacerdote y ordeno: usted, pecador, ponga sus manos sobre la cabeza de la ofrenda para que le transfiera su pecado. El pecador puso sus manos sobre la ofrenda. Entonces, ¿su pecado fue transferido a la ofrenda? ¿Usted vio que su pecado fue transferido? No podíamos ver que pasara algo mientras él ponía sus manos sobre la ofrenda. No lo podemos ver, ni siquiera ver con un vidrio de aumento. Y nosotros creemos solo lo que podemos ver. Pero lo podemos ver con los ojos de la fe porque Dios lo dijo. La Biblia lo dice aunque usted no lo crea. No depende de usted. La Biblia no dice: tonto, no vayas al infierno. ¿Por qué quieres ir al infierno? ¿Usted puede creer que el pecado fue transferido cuando el pecador puso las manos sobre la ofrenda? Si no es así, Dios es mentiroso. Déjenme preguntarles, ¿Dios miente? A veces los pescadores exageran el tamaño del pez que agarran.
El tamaño del pez podría ser más grande o más pequeño dependiendo de sus mentes. Dios es diferente de los pescadores. Él solamente dice que negro es negro y blanco es blanco. Él dijo que el pecado fue transferido y solo porque Él lo dijo, ¡así es! ¿Ustedes creen que Dios dijo así? Si ustedes no creen, yo no puedo ayudarles tampoco. Porque nadie puede darles fe, solo Dios. Si yo pudiera, pondría mi fe en sus corazones con mucho gusto. Pero ya que esto es imposible, yo estoy aquí predicando ahora. El pecador puso sus manos sobre la ofrenda y el pecado fue transferido. ¿Le queda algún pecado al pecador y a la cabra? En cuanto a la palabra de Dios, al hombre no le queda pecado, pero la cabra es el vehículo para recibir el pecado. Veamos lo que el sacerdote hace con la cabra. El sacerdote hiere a la cabra en la arteria con una daga filosa. La ofrenda cae al suelo desangrándose. El sacerdote toma algo de la sangre de la cabra con sus dedos y lo pone en los cuernos del altar. La paga del pecado es muerte. Señor, una vida por un pecador, y como evidencia, Él puso la sangre sobre el altar y derramó el resto al pie del altar y terminó el proceso quemando la grosura y las entrañas de la ofrenda. Ahora el pecador quedó limpio. Lo que hemos estado hablando es acerca de la expiación del pecado por medio de la ofrenda en los días del Antiguo Testamento. Este es el sacrificio por el pecado. Entonces, ¿ahora este hombre es justo, sin pecado? Él fue hecho justo, sin pecado desde hoy. Así que hoy Él está feliz. Pasa una hora, pasa un día y pasan 10 días. Después de 10 días, Él se encuentra con su enemigo, el que había estado esperando durante años. Él lo insulta y lo golpea. Entonces, ¿Él todavía es justo? ¿Todavía es santo? Desafortunadamente, no. Cuando Él se haya calmado, lamentará el incidente. Ya desperdicié mi costosa ofrenda, ya no soy justo por culpa de mi condenado enemigo. La única cosa que le queda por hacer es ir al mercado y comprar otra cabra o un toro para otro sacrificio. Él debe ser visto en el mercado comprando cabras, toros o un cordero para su ofrenda por el pecado, que no tenga mancha, para el siguiente sacrificio. Esto es lo que pasaba en aquellos tiempos. La Biblia dice que la sangre fluía como si fuera un río. ¿Había oído usted que Salomón ofrendó 1000 sacrificios cada vez? Un hombre rico podía ofrendar incontables veces, pero esto era muy difícil para un hombre común y corriente. Digamos que una oveja valía $100. ¿Cuánto costarían 1000? ¿Costarían $100,000? Es muchísimo dinero para una persona común, ¿no es verdad? Veamos esto desde el punto de vista de Dios. Él amaba tanto al hombre, pero no podía hacer nada a causa de una barrera, el pecado. Él estaba feliz y satisfecho cuando el pecador ofrendaba, pero solamente por un par de horas. ¿Por qué? Porque el hombre pecaba otra vez y así no podía mantener la paz por mucho tiempo por causa del pecado. Sus sacrificios solamente duraban un corto tiempo, hasta que volvían a pecar. ¿Usted se acuerda lo que la Biblia dice? Una ofrenda de un animal, como una cabra, es exactamente la figura o la sombra de las verdaderas cosas en el cielo. Muchos sacerdotes en la época del Antiguo Testamento hacían este trabajo para ilustrarnos, para dejarnos conocer las cosas verdaderas del cielo. Finalmente, Dios quiso tener la ofrenda real en el altar del cielo. La ofrenda verdadera no puede hacerse con sacrificios de cabras, toros o corderos. Por eso tuvo que mandarnos a su único Hijo, a Jesucristo, como un sacrificio perfecto, válido para siempre. Usted sabe que Jesús vino a la tierra como el Cordero que quita nuestros pecados. Entonces, nuestros pecados deben ser transferidos a Él. ¿Cómo es que la mayoría de la gente no sabe esto? Ellos no saben si nuestros pecados fueron transferidos a Él o si todavía tienen pecado. Satanás es lo suficientemente astuto para engañarlos. Lo que hace la cosa peor, como decíamos, es que el pecado no es visible físicamente. Tú todavía tienes pecado. ¿Te acuerdas del pecado que cometiste el otro día? Tú mentiste. Es cierto, sí lo hice. Oh Señor, soy pecador. Los pecados deben ser transferidos a Jesús. Vamos a hablar de cuándo y cómo sucedió. En la época del Antiguo Testamento, el pecador podía ser transferido cuando el pecador
ponía sus manos sobre la ofrenda por el pecado. Existen millones de personas en este mundo. Si todos pusieran sus manos sobre la cabeza de la ofrenda, ¿qué les sucedería a la cabeza? Se desgastaría en un tiempo muy corto. No sé si esto es verdad o lo inventaron, pero yo escuché algo sobre la estatua de Pedro en Roma. Una parte de sus pies estaba desgastada porque mucha gente de muchos países le habían besado. Tuvieron que ponerle un escaparate de vidrio. ¿Puede imaginar qué sucedería si todos nosotros pusiéramos nuestras manos sobre él? Ahora vemos unas buenas nuevas en el Antiguo Testamento. Cuando una de las personas pecaba, ponía sus manos sobre la ofrenda por su pecado, y para toda la nación o toda la congregación, un solo hombre ponía sus manos a favor de toda esa gente. Cuando tenga un poco de tiempo, revise Levítico capítulo 4, versículo 1. En efecto, debemos tener un verdugo que ponga sus manos sobre la cabeza de Jesús. Vamos a buscar en los versículos de la Biblia. Por favor, busquen Mateo en el capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Supongamos que este hermano aquí es Jesús, y esta hermana es Juan el Bautista. Jesús vino a Juan, quien estaba bautizando a la gente. Bautízame, dijo Jesús. ¿Qué fue lo que dijo Juan? Necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? ¿Y qué le dijo Jesús? Deja ahora. Ahora síganme. Así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Cómo es que el bautismo de Jesús es adecuado para toda justicia? La justicia es el concepto contrario al pecado. Juan el Bautista vino a él para bautizarlo. Amigos, cuando bautizamos a alguien, ponemos las manos sobre aquellos que van a ser bautizados, ¿o no? Claro que sí. Este mismo acto de poner las manos de Juan transfirió los pecados de toda la humanidad a Jesús. ¿Entiende usted? Hubo una voz que venía del cielo diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios estaba tan complacido con él. ¿Por qué? Dios le pidió a Jesús que muriera por los pecados de todo el mundo, y él llevó todos los pecados en su espalda. Él, como Hijo de Dios, era tan amoroso. Es por eso que Jesús dejó que Juan el Bautista pusiera sus manos sobre él, y Juan lo bautizó. Juan era el representante del mundo de acuerdo a la Biblia. ¿Fueron transferidos todos los pecados del mundo a Jesús cuando Juan el Bautista puso sus manos sobre él o no? Vamos a poner esto claro. ¿Cuándo le fueron quitados los pecados a usted? ¿Cuándo empezó a creerlo? Si todo esto no es así, no tiene sentido. Usted cree ahora y él murió hace 2000 años. ¿Quiere eso decir que él no murió por los pecados de usted? Su muerte no puede ser efectiva a menos que hubiera muerto por los pecados del mundo, incluyendo los míos, los cuales también le fueron transferidos. Si él hubiera muerto antes de que mis pecados le hubieran sido transferidos, su muerte no habría significado nada para mí. No podríamos decir que él murió por mí. ¿Tengo razón? ¿Está usted de acuerdo? Él se llevó nuestro pecado aún antes de que naciéramos, no cuando llegamos a creer en él. Él, en la presencia de Dios, se llevó los pecados de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros tataranietos, así como la de nuestros padres, abuelos y bisabuelos. Jerusalén Radio presentó el audiolibro El secreto del perdón del pecado y el nuevo nacimiento, en la voz de Fernando Chagoyán. Jerusalén Radio, la radio que comparte el corazón de Dios.